¿Por qué no recordamos vidas pasadas? ¿Alguna vez has sentido un rechazo sin explicación hacia alguien? ¿O un amor tan profundo que no parece de esta vida? ¿Y si te dijera que todo lo que vives hoy ya lo habías pactado antes de nacer? No recordamos nuestras vidas pasadas, y no es un error, es parte del plan. Lo que hoy llamas enemigo, quizás ayer fue tu madre. Lo que hoy te duele, quizás es el eco de lo que hiciste sufrir. Prepárate, porque en este video vas a descubrir la verdad que tu alma ya conoce, pero tu mente ha olvidado. Pero antes de comenzar, necesito saber si este mensaje está llegando hasta ti. Si este video te ha tocado el corazón o te ha hecho pensar, déjale un me gusta ahora mismo. Y quédate hasta el final. Lo que vas a escuchar podría cambiar la forma en la que ves tu vida, para siempre. Antes de compartirte este mensaje, quiero contarte una historia que quizás sea también la tuya. Había una vez un alma que, antes de nacer, eligió su vida con amor y valentía. Sabía que olvidaría todo. Sabía que no recordaría los errores que había cometido ni las promesas que hizo. Sabía que volvería a cruzarse con aquellos que la hirieron. Y también con aquellos a quienes ella misma hizo daño. Pero aceptó el reto, porque su alma anhelaba aprender. Anhelaba amar de verdad. Y solo podía hacerlo, en el olvido. Esa alma, eres tú. Y ahora que estás aquí, viviendo esta vida, esta historia, este cuerpo, quizá es hora de recordar, sin la memoria, pero con el alma despierta. Escucha con el corazón, porque lo que sigue no es un texto. Es una verdad que tu espíritu lleva siglos esperando volver a sentir. Ahora, ¿por qué no recordamos vidas pasadas? No recordamos vidas pasadas, y en eso radica la sabiduría del universo. Si recordáramos el mal que hemos hecho, los sufrimientos por los que hemos pasado, los enemigos que nos han hecho daño o aquellos a quienes hemos hecho daño, no podríamos vivir entre ellos hoy. Porque muchas veces, los enemigos del pasado hoy son nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, que actualmente se reúnen con nosotros para la reconciliación. Por eso existe la reencarnación. Ciertamente, hoy estamos corrigiendo errores cometidos contra alguien, sufriendo las consecuencias de los delitos cometidos o incluso siendo apoyados y ayudados por quienes, en el pasado, nos perjudicaron. De ahí la importancia de la familia, donde muchas veces se reconectan los lazos cortados en existencias anteriores. La reencarnación, por tanto, es la oportunidad de reparación, así como la oportunidad de dedicar nuestros esfuerzos al bien de los demás, acelerando nuestra evolución espiritual. Cuando reencarnamos, traemos un plan de vida, compromisos asumidos con la espiritualidad y con nosotros mismos, que se refieren a la reparación del mal y a la práctica de todo bien posible. El conocimiento está dentro de cada unidad, en las células, en los genes, que no son otra cosa que el mapa de la historia remota, individual y colectiva. Todo el potencial del uno anida en tu ADN. Solo se puede perdonar cuando se comprende que nada ocurre arbitrariamente, que cada enemigo es un instrumento para poder aprender algo. Aquel que te desvió del camino que habías trazado y que te hizo tanto daño en determinado momento de la vida, no es más que quien te empujó hacia la verdadera senda, aquella ya trazada antes de nacer por tu alma. Tu destino está escrito por ti, haciendo uso de tu libre albedrío. Al encarnar, olvidas tu meta evolutiva y te desvías por derroteros erróneos. Entonces aparecen los enemigos, que no hacen otra cosa que realizar los ajustes pertinentes para que regreses al sendero correcto y no te pierdas en falsos espejismos. Ellos no solo merecen tu perdón, sino también tu amor incondicional, porque, ignorantes de su destino, han sido grandes maestros. Te han enseñado a través del dolor, del odio,
de la venganza, de la envidia y de muchos sentimientos oscuros. Te han enseñado que no debes parecerte a ellos. Te han mostrado tu parte más densa, han sido un reflejo de tu parte oscura y te han enseñado que su camino no es el tuyo. Aquello que rechazas de ellos es lo que debes aún purificar y trabajar más en ti, porque han aparecido en tu sendero, porque los has convocado con una baja longitud de onda vibratoria que has emitido. Ellos deberán aprender, en otras vidas y con mucho dolor, aquello que hoy te enseñaron y tú aprendiste con dolor. Solo el amor de sus víctimas, al comprenderlos y perdonarlos, suavizará su karma. Son hermanos menos evolucionados que encontrarás en tu sendero para que te enseñen. Nadie es superior a nadie, porque todos somos aprendices y todos somos maestros. Porque del ser aparentemente más insignificante puedes aprender mucho. Todo ser es imprescindible para el desarrollo del gran plan cósmico, hasta las piedras del camino, los insectos y el vacío. Bendice a tus enemigos, que te ayudan a volver a la senda que tu ser predestinó para ti antes de encarnar. Ahora, quiero invitarte a reflexionar. ¿Qué pasaría si, en lugar de resistirte, te abrieras a la posibilidad de ver cada experiencia, cada encuentro, cada dolor, como una oportunidad para sanar? ¿Qué pasaría si, en lugar de juzgar a los demás, los vieras como reflejos de tu propio ser? ¿Y si, en vez de rechazar el sufrimiento, lo abrazaras como una oportunidad para tu despertar interior? Al reconciliarte con tu pasado, con tu historia, con las almas que se cruzaron en tu camino, te permite sanar el ciclo de vidas pasadas. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Es la llave para abrir las puertas de la paz interior. Es el puente hacia una vida de plenitud, donde ya no cargas con las heridas del pasado, sino que vives en el presente, en plena conciencia y amor. Recuerda, querido amigo, que tú no eres solo un cuerpo. Eres un alma inmortal que ha vivido muchas vidas. Y cada vida es una oportunidad para aprender, para corregir, para amar. El camino del alma no es lineal. No es un camino fácil ni directo. Es un viaje lleno de desafíos, pero también de momentos de profunda iluminación. Cada vida es una lección que te acerca un paso más a la comprensión de tu verdadero ser. Cada vez que te enfrentas a un desafío, estás avanzando, aunque no lo veas de inmediato. Tu alma sabe lo que está haciendo, aunque tu mente humana no siempre lo entienda. Tienes todo lo que necesitas para sanar y crecer. Y, en cada paso, estás transformando tu destino. Así que, ahora que hemos recorrido este camino juntos, te invito a abrazar la vida con una nueva perspectiva. Ver a tus enemigos como maestros. Ver el dolor como una lección. Ver cada momento como una oportunidad para evolucionar. Si esta reflexión ha tocado tu alma, te invito a compartirla. Déjanos tu comentario. Compártelo con aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Porque todos estamos en este viaje juntos. Y cada paso que damos hacia la luz es un paso más para sanar el mundo. Recuerda, el perdón, la sanación y el amor son los ingredientes de una vida plena. Tú ya estás en el camino. Solo necesitas abrir los ojos y el corazón. El resto lo hará tu alma.